Muy buenas tardes, compañeros de la Universidad Estatal a Distancia, personal docente. Mi nombre es Raquel Campos Quesada, estudiante de la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales y curso de Física 2 para Enseñanza de las Ciencias. En la siguiente exposición corresponde a la explicación del movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora que va a ser proporcional a un desplazamiento. Esto va a generar un movimiento periódico, es decir, que se va a repetir cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional a dicho desplazamiento. Tenemos el movimiento armónico simple de la manera vertical. Este sería cuando un oscilador armónico existe una posición de equilibrio estático. Cuando la partícula se separa de dicha posición de equilibrio, aparece una fuerza proporcional a la distancia de separación. Para corroborar si un muelle o un resorte se comporta como un oscilador armónico, podemos distinguir un caso típico, que sería el muelle vertical desde el que se cuelga un cuerpo. En él van a intervenir dos fuerzas, la fuerza elástica, Fe, que sigue la ley de Hooke. Recordemos que la ley de Hooke establece la relación que existe entre el alargamiento y el estiramiento con respecto a la fuerza aplicada en dicho muelle, y también respectivamente al peso. Dado que el segundo caso es una simplificación del primero, en el que la fuerza va a ser totalmente proporcional a la fuerza elástica, vamos a comprobar que en el primero de los casos el cuerpo efectivamente se va a comportar como un oscilador armónico. También tenemos que determinar la constante K. Cuando se cuelga un resorte a un extremo del otro, se posa un cuerpo. El peso de dicho cuerpo va a estirar el resorte hasta crear una nueva posición de equilibrio. Recordemos que la fuerza de restitución se origina de diferentes maneras y de diversas situaciones, por lo que se debe determinar la constante K. Cuando ya esta se obtiene, se examina la fuerza neta que actúa sobre el sistema mediante las diversas ecuaciones, donde ya se puede determinar lo que es la frecuencia angular, el periodo y la frecuencia. A continuación se explica el movimiento que describe la masa bajo la acción de una fuerza recuperadora de un muelle. En este caso podemos observar que la primera ilustración se nos muestra un muelle o un resorte sin ninguna masa en su extremo, por lo que permanece en su posición de equilibrio. Tenemos la segunda ilustración en la cual se observa ya una masa suspendida al otro extremo del resorte. Y en la tercera se puede mostrar el muelle y el cuerpo anterior siendo desplazados desde su posición de equilibrio. Aquí podemos determinar el peso, que se denota con esa flecha de color azul, que va a ir en sentido contrario a la fuerza elástica, por lo que ese peso se determina con un signo negativo. Tenemos el siguiente enunciado, nos expresa lo siguiente. Dos deslizadores idénticos en un riel de aire están conectados por un resorte ideal. ¿Podría tal sistema tener un más? ¿Cómo podría ser el periodo de tal sistema comparado con el de un solo deslizador unido a un resorte, con el otro extremo unido a un objeto estacionario? Para responder a este enunciado pasamos al siguiente razonamiento. Para la primera cuestión, pues sí, el sistema podría ser, ya que se puede considerar que una partícula, en este caso que van a ser representados por los dos deslizadores, van a describir un movimiento armónico simple cuando estos se empiecen a desplazar o a mover a lo largo del eje Y, estando su posición X dada en función del tiempo t. Y
Con respecto al segundo cuestionamiento, el periodo de un solo deslizador quedaría de la siguiente forma, ya que si se disminuye la masa a la mitad, su periodo también decaería. Recordemos que el periodo siempre va a depender de la masa, más no de la amplitud del sistema. Aquí podemos observar el ejemplo. Cuando se desplaza un bloque hacia abajo, las fuerzas va a ser proporcional al desplazamiento, por lo que sí va a existir un movimiento armónico simple. Y se dice que va a realizar un más vertical. Aquí se puede denotar a la derecha la ecuación donde la fuerza neta va a ser igual o va a ser proporcional a la fuerza o a la constante por su desplazamiento. La ecuación que puede determinar un más vertical quedaría de la siguiente manera, donde lleva a ser igual la amplitud por el seno, por la frecuencia angular, por el tiempo. Tenemos algunos ejemplos sobre el movimiento armónico simple. En este caso tenemos el movimiento de los amortiguadores de un auto, la oscilación de un resorte con una masa alrededor de la posición de equilibrio, como el caso del enunciado anterior, el movimiento de un resorte en un gancho. También tenemos el movimiento del péndulo de un reloj, y un caso muy sencillo y muy típico de reconocer sería el movimiento de un columpio. Espero que la presentación haya sido de su agrado y que sirva para aclarar ciertas dudas. Muchas gracias.